Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenos días, Denise. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Qué bueno poder conversar contigo, Sofía. Estamos en el mes del orgullo y bueno, a veces se invisibilizan esos temas en los otros meses del año. Por eso quiero que nos digas cuáles son los puntos más importantes que tú crees que deben tratarse y abordarse no solo en el mes del orgullo, sino durante todo el año y que deben ser realmente parte de las políticas públicas que se desarrollen desde las autoridades locales, desde las autoridades nacionales. Claro, bueno, muchísimas gracias. Como tú bien mencionas, es un tema que no solo tiene que ser tratado en junio a propósito del orgullo LGBTIQ+, sino también durante todo el año, ¿no? Desde las personas de LGBTIQ+, todavía tenemos diferentes demandas, específicamente, por ejemplo, en el área de la salud, en el área del trabajo, en el área de la participación política, en espacios de educación y otros. Por ejemplo, a pesar de que hemos tenido diferentes avances en materia legal y en normativa, a pesar de que la despenalización de la homosexualidad fue en el 1997, que el matrimonio igualitario es una realidad desde el 2019, la verdad es totalmente diferente, es que las personas LGBTIQ+, todavía vivimos violencia y discriminación en estos diferentes espacios, ¿no? Empezando por el hogar muchas veces, y de hecho para la mayoría de personas LGBTIQ+, la familia y el hogar es uno de los lugares más inseguros todavía para esta población. En temas de trabajo, por ejemplo, todavía no existen políticas que permitan acceder a un trabajo, por eso todavía está la exigencia, por ejemplo, del cupo laboral trans. ¿Y por qué principalmente con las personas trans? Porque muchas veces por cómo se ven, por su estética, todavía son discriminados, ¿no? Y muchas veces ni siquiera tienen acceso al trabajo y más bien tienen que relegarse a otros espacios como ha sido el trabajo sexual. Mucho más aún en mi caso, por ejemplo, el ser una mujer lesbiana, he vivido cosificación, he vivido discriminación, he vivido machismo también en diferentes espacios laborales. En el ámbito de la educación también es importante que se fomente políticas de educación centradas en una educación inclusiva, en donde se permita conocer una sexualidad alrededor de todo lo que ésta la compone y diferentes temáticas. Es súper, súper, súper importante que podamos trabajar en ello también. Es importante también poder generar un espacio también en la participación política. Hemos visto con mucha tristeza, por ejemplo, que en el último proceso electoral eran muy pocas las personas abiertamente LGBTIQ+. Muchas veces los diferentes partidos escogen a una persona LGBTIQ+, solo por ser LGBTIQ+, para cumplir una cuota. Sin embargo, es importante también que diferentes personas LGBTIQ+, con aptitudes y capacidades también tengan el derecho y la posibilidad de hacerlo. Y esto también depende de una apertura de partidos políticos justamente para poder Ujú. escuchar las necesidades y poder plantear unas propuestas que se ajusten a nuestras realidades. Sofía, para vos, ¿cómo ha sido como una mujer lesbiana? O sea, si bien evidentemente los cuerpos son muy diferentes para las personas que eligen tener también sus procesos más significativos con el cambio, por ejemplo, de otras instancias. ¿Cómo es para vos el trabajo? ¿Ha sido fácil? ¿Cómo fue tu proceso también de decir, bueno, así me identifico, esto es quién soy yo ahora y en la familia, en el trabajo? Porque precisamente, si bien estamos hablando de diversidades y hay muchos espacios para poder hacer catarsis sobre esto, aún a muchas personas le cuesta todavía identificarse de estas maneras porque precisamente en la familia, en los trabajos, en la sociedad hay mucho estigma todavía. Ujú. Claro que sí. Bueno, personalmente contarles un poco de mi historia, creo que el paso más difícil fue conmigo misma. Y esto le pasa a muchas personas también LGBTIQ+, es que vivimos una homofobia internalizada. Es decir, por miedo al rechazo, por miedo a a lo que el resto de personas dirán, y por estos discursos, ¿no? De binarismo de género, de una matriz heteronormativa que estamos acostumbrados y que se han construido a lo largo de la historia, pues es difícil justamente salir de esta realidad y aceptarte a ti. Entonces, mi proceso fue sobre todo más duro conmigo misma. Fueron varios años de aceptación, en varios años de aceptación en donde yo dije efectivamente me puedo identificar como una mujer lesbiana. Fue un proceso de transición y sobre todo digo de un trabajo conmigo misma. Alrededor de los 22 años fue que yo salí, digamos, al mundo como una mujer lesbiana y vino una réplica, ¿no? De salidas del closet, como Ujú. comúnmente lo conocemos, entre comillas.
Esto empezó justamente en mi familia y como lo decía, personalmente ahí en la familia también es uno de los lugares donde mayor violencia y discriminación vives. Ujú. En mi caso no fue tomado bien por parte de mi familia, por ejemplo, por mi mamá fue bastante violento en un inicio, porque, y entiendo también porque es algo a lo que ella no estaba acostumbrada, ni siquiera conocía, ni siquiera sabía lo que significa las siglas del LGBTIQ+, ¿no? Entonces para ella también fue un proceso de educación al que yo también la fui acostumbrando poco a Sofía, poco. perdóname que te interrumpa, pero en este punto que tú estás mencionando, quizá es la motivación y es la necesidad de que las nuevas generaciones estén conscientes de que hay personas diversas, de que cada ser humano es diferente de muchas formas, incluida su elección sexual, ¿no? Y porque también hay mucha resistencia por parte de algunos padres o algunos grupos que tienen poder también sobre el tema de la educación que permita conocer precisamente estas diversidades. Sí, correcto. Por eso es importante, ¿no? Y justamente, ya que mencionas este tema, justamente en mi tesis de maestría yo abordé lo que fue los temas de género desde los grupos fundamentalistas antiderechos, como Ujú. fueron con mis hijos no te metes en el 2017 a propósito de la ley en contra de la violencia a la mujer. Justamente ocurría, Sofía, lo que tú mencionas, que estos grupos un poco más extremos pensaban, creían que esta ley justamente lo que quería hacer era proponer homosexualizar a los niños, que los niños puedan cambiar su identidad de género desde muy chiquitos, más no como, no lo veían justamente como esta educación un poco más inclusiva. Y esto es algo Si con tu lo que mamá tenemos hubiese que... tenido información, de pronto hubiese actuado de forma diferente. Correcto, ahora creo que ella ha cambiado totalmente, ella es muy abierta al respecto, me apoya muchísimo, aún tiene mucho miedo, por ejemplo, que yo me visibilice en espacios públicos, en medios de comunicación, pero también es una decisión propia, ¿no? Como activista y una decisión política también, que no todas las mujeres, por ejemplo, lesbianas lo van a hacer, y está bien, es respetable, es una decisión de cada una, ¿no? Pero es importante justamente que existan espacios como estos para visibilizar, para demostrar que existimos, para demostrar que las personas LGBTIQ más pues trabajamos, estudiamos, estamos en diferentes espacios, ¿no? Y pues estamos desarrollándonos. Ajá. ¿Y cómo te sientes ahora, Sofía? Porque a veces es muy fácil hablar y narrarlo, pero siempre, como bien lo dices, llevarlo a espacios tal vez públicos, también uno hace una introspección de decir, bueno, estas herramientas o este fue mi proceso, pero de qué manera voy a colaborar ahora, porque los discursos de odio, como vemos recientemente con el caso de Jimmy, por ejemplo, en el tema de racializar todavía los cuerpos, también hay un sector privilegiado de la comunidad homosexual, de la comunidad gay, a diferencia con las personas transexuales. Evidentemente, eso es en el tema laboral, en el tema educación, en el tema de derechos mínimos, por ejemplo, hasta la vivienda, la salud. En este transcurrir, vos, ¿cuáles crees que sean ahora, por ejemplo, las urgencias también? Porque hablamos de todo el orgullo gay, ¿no? Pero todo un mes. Pero, por ejemplo, hay fechas específicas para reconocer los derechos de las personas transexuales. Claro. Bueno, yo voy a hablar y voy a hablar desde mi lugar de anunciación como una mujer lesbiana. Entonces, aquí en Ecuador, en una sociedad que todavía es machista y patriarcal, es difícil, es súper complicado ser mujer porque estamos expuestas a diferentes formas de violencia y de discriminación. Y si a ello eres una mujer lesbiana, pues mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque existe diferentes espacios en donde, por ejemplo, incluso dentro de la población LGBTIQ más seguimos siendo invisibilizados y estoy totalmente de acuerdo contigo, Denise, porque muchas veces todavía los liderazgos y las opiniones se pertenecen desde principalmente hombres gays, ¿no? Entonces, justamente estamos trabajando en un proyecto que se llama Existimos, desde Diálogo Diverso, en donde promovemos la integración, la visibilización también y el activismo de mujeres lesbianas, bisexuales y queer. Actualmente tenemos un grupo de más o menos 200 mujeres lesbianas, bisexuales y queer, en donde estamos trabajando. Tuvimos un encuentro de integración justamente a propósito del 26 de abril, que es el Día de la Visibilidad Lésbica, y a partir de ello estamos generando, estamos preparando nuevas conexiones, preparando nuevas posibilidades también de poder aprender, de poder fortalecernos y poder fortalecer capacidades en el tema de activismo. También es importante mencionar que, por ejemplo, incluso muchos proyectos de cooperación que se hacen también a temas de LGBTIQ+, son muy mínimos para temas específicos de mujeres lesbianas o bisexuales.
entonces no ha sido muy tomado en cuenta. Incluso en la opinión pública vemos muy pocas imágenes o personas representativas. Seguramente es más fácil ubicar a hombres gays o quizás a mujeres trans que mujeres lesbianas que te puedan estar hablando, que te puedan estar comentando, y mucho menos mujeres bisexuales, ¿no? Quienes justamente viven una doble discriminación, no solo por la comunidad heterosexual cisgénero, sino también incluso dentro de la población LGBTIQ+, quienes les tachan de indecisas, de promiscuas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante justamente poder trabajar en esto, en fortalecer justamente la integración, el activismo también de mujeres lesbianas, bisexuales y queer, porque también nuestras necesidades son específicas. Nosotros necesitamos temas de salud específicos, tratamientos con ginecología específicos, para quienes desean ser madre, temas de asistencia de reproducción, para tener hijos. Entonces, son particularidades muy, muy, muy complejas.